Guayacanino, guayuconino, somos de principio, Guayacan, tenemos principio, rectitud, honra, dignidad. Guayacan, hasta después de muertos tenemos dignidad. Y esa dignidad acá se está perdiendo en mi etnia, y eso a mí me duele. José Vicente Cotes es un hombre de mucha sabiduría, desarrollada a través de la experiencia. Un guayú polifacético que conserva en su cotidianidad los principios culturales de su pueblo. Nació un 19 de julio de 1947 en El Pasito, una comunidad guayú a 15 minutos de la ciudad de Riohacha. Es guayú de Leiruku Ipuana, nieto de Guayú Apshana, y es el cuarto de 8 hermanos. Este suruto de 2004, cosa más oro de la ira cajo remedio. Años no suene mesa técnica departamental, no sé. Si ve acá 7 de noviembre, me parece que el acuerdo fue el 188. Si el proyecto de Anácara Cuaypa, el Anácuaypa fue una construcción colectiva, tanto de papacito, de mamacita, comunidad, autoridad, bueno, articulado, un trabajo articulado. Sumate, allá va a tirar, vamos a construir, porque las construcciones hay que hacerlo colectivo, no individual. José Vicente Cotes, además de su aporte a la educación indígena propia, ha impulsado la preservación de la identidad cultural guayú a través del arte en distintos espacios. Ha hecho sentir su interés y aporte a la cultura como teatrista en la obra teatral Nangnu de la Fundación Hayechi, y su actuación que lo llevó a la pantalla grande cinematográfica es en la película Pájaros de Verano con su personaje Peregrino. Aquí cane, nada más oro, mayo, una tachi, era 7 de mayo, y ahora ya botaje, llamo hijo Francia, cane. Chacas años, que no van a estar para realizadores, años nosotros, a competir películas, que ya sabemos terrapa oro, y aretas, aplaudígenes, por los hararimo en minutos, 15 minutos, taxiaña ya taña, tindamos acá. Hasta saptaña. Tarín cata casado, alfombra roja, primer guayú, estamos en de tarín catado. No, estamos en quieto uno ñare, se lo dediqué a mi etnia, mi guayú, a mi departamento de La Guajira, a mi península, no, Tayaca y no, todo, que eso es, ese realce de nuestra etnia, no para mí que lo acojan todos los brazos. Ahí hubieron críticos, hubieron otros muchos que me felicitan, pero eso es anastrutia, me gusta así. José Vicente Cotes se ha caracterizado por ser defensor de su territorio, ese que heredó de sus padres, José Santiago Cotes Apshana y Minga Ipuana, liderando en este momento junto a los jóvenes de la Fundación Aymahashi, protectores del territorio, lograron aislar la comunidad para protegerse de la pandemia, esto con el fin de salvaguardar la comunidad. Cerramos automáticamente esto, entonces, para obedecer todo lo que había dicho el señor gobernador, los protocolos de seguridad, nomás cargó, son pandemia. Hacer que araina, 6 meses que hago más, bueno. Capura Sereguaña es una organización internacional, Marte Cernas, ya. Gracias a Dios, nadie arijo no siente por medio de tu biólogo chenro ya. Checa no somos hayha wa muy catamaca. Hayha wa muy mantener el cuidado, saña na cacuay pajoro wa muy guanete promotoras de higiene capacitadas na ca ana te ir ho amana la man
Kirait pa ka wa mo ya se asanuri me wa yu ko wa se roho ko wa hap tapaboca kali wa ma na itatia tu todo te pinche kali kamana todo no hay una casa. Hoy José Vicente Cotes, a sus 68 años, deja un mensaje claro a los jóvenes wayú para que sigan fortaleciendo sus sueños desde la identidad propia. Bueno, mi aporte sobre todo a mi etnia wayú, así se puede, que los jóvenes, porque aquí hay talento, eso sí, cuando el talento se encuentra con la disciplina, es éxito asegurado. Lo que tiene que ver compaginar esas dos cosas, nada más. Que hay disciplina y talento, éxito asegurado, muchachos. Las oportunidades, ojalá sea así,